Instituto Mexicano del Transporte. Buen día, soy Carlos Martínez de la Coordinación de Infraestructura de Vías Terrestres. Bienvenidos al seminario, les presentaré el tema Propiedades Físicas y Mecánicas de Balasto. Bueno, empezando, entraremos un poco en la introducción. ¿Qué es el balasto? Como saben, el balasto es esta capa de material granular que se ubica debajo de los durmientes. Esto con la intención de dispersar las cargas aplicadas tanto por los vagones como por los trenes, ¿no? En este caso, ya sea para trenes que transporten tanto carga de pasajeros como carga de mercancía en general. Este material está compuesto por roca de alta resistencia, tanto con presión como a impacto. El material suele ser de origen ígneo o metamórfico. En algunos casos o en algunas reglamentaciones o especificaciones se permite material de origen sedimentario, en este caso enfatizando el material que debe ser clasificado como dolomita. El material también tiene la función de contrarrestar acciones verticales, transversales y longitudinales ejercidas por los trenes. En este caso, las verticales son directamente relacionadas a la carga que llevan los trenes. Las transversales, en esta cuestión, enfocadas más como a la estructura de la vía, específicamente en curvas, y a la velocidad que llega a tomar el tren a la hora de transitar sobre esta estructura. Y las longitudinales, principalmente ejercidas por la acción de frenado. En este caso, las de aceleración son más controladas. Otra de las características del balasto, es contrarrestar acciones climáticas. En este caso, enfocándonos principalmente en el desalojo de las aguas. Como saben, el balasto también cumple la función de drenar la humedad para evitar que llegue a capas inferiores. Funciones principales, transmite uniformemente los esfuerzos recibidos por los durmientes. También debe dotar de cierta elasticidad al conjunto. Como saben, el balasto como estructura no es tal cual una estructura completamente sólida, permite ligeros ajustes si llegara a haber un problema con alineaciones y todas esas cuestiones. Se pueden estabiliza los durmientes frente a cargas de trenes y vagones, amortigua vibraciones y ruido, dotando de mayor calidad y confort. En este caso un poquito más enfocado al transporte de pasajeros, aunque en cuestión de vibraciones, para el transporte de algunas mercancías es importante igual cuidar ese aspecto. Permite correcciones de perfil. En el caso de tener deformaciones por ser una estructura semirrígida, pues permite algún ajuste en nivelación, que llega a haber un problema, que alguna capa quedó no muy bien, estabilizada, puede haber correcciones sin ningún problema. Y también, como les comentaba hace rato, tener un drenaje eficaz en la estructura y evitar problemas de hielo y deshielo. Esto es más enfocado a lugares donde hay temperaturas en el día generalmente de 30 a 35 grados, en algunos casos muy extremos, y en la noche llega a bajar a incluso 2-3 grados bajo cero, ¿no? Dependiendo las condiciones de cada lugar, generalmente más presentadas en el norte del país. Ya entrando en ensayos de control de calidad, que es como que en lo que nos vamos a enfocar más en la parte de la presentación, tenemos en este caso dos especificaciones, una que es Fonatur Tren Maya y otra que es de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. En cuestión de Fonatur Tren Maya, nos especifica pruebas como análisis petrográfico y difracción de rayos X, granulometría, limpieza de balasto, en este caso considera finos y polvos. Más adelante les explicaré un poco de qué consiste cada una de las dos. Forma de la partícula, espesores mínimos, longitud máxima de las partículas, densidad, absorción, que son prácticamente la misma prueba, pero los resultados se dan independientes. Intemperismo acelerado, desgaste de los ángeles, resistencia a la compresión, estabilidad de volumen, homogeneidad y componentes perjudiciales o partículas deleznables, que se le conoce más comúnmente. En este caso, para los ensayos de control de calidad considerados por la ARTF, como ven, la lista es mucho menor, en donde solo se considera análisis petrográfico y difracción de rayos X, granulometría, lavado Maya número 200, como ven aquí hay un ligero cambio con respecto al anterior, que era considerar finos y polvos, trozo de arcillas y partículas deleznables, igual considerado por Fonatur, cambia un poquito el nombre, pero es lo mismo. Desgaste de los ángeles, densidad, absorción, intemperismo acelerado, forma de la partícula, espesores mínimos y resistencia a la compresión.
En esta parte ambas consideraciones te toman en cuenta tanto propiedades físicas como mecánicas, que poco a poco se las voy a ir explicando. Bueno, entrando en uno de los primeros ensayos está el análisis granulométrico. Su objetivo es determinar la distribución granulométrica de cada muestra de ensayo. Cada material, como saben, tiene diferentes distribuciones. En algunos llega a dominar materiales más gruesos que en otros, entonces es de vital importancia verificar que el material que se está analizando como balasto cumpla con las curvas que este material especifica. Para esta prueba se busca una relación entre el tamaño de 63 milímetros y 31.5, que esta relación sea igual o mayor que 2, en este caso considerado el material como material para balasto. Bueno, en esta parte podemos apreciar dos curvas. En este caso, la de la parte izquierda, como ven, se ajusta a todas las condiciones de tamaños que te pide la granulometría para balasto. En este caso, como vemos en la parte izquierda, en esta zona de la derecha, y en la parte baja, a partir de la granulometría, a partir de media a tamaños más inferiores, vemos que se desajusta de esta curva. La normativa para balasto nos dice que hay que evitar partículas pequeñas. ¿Por qué? Porque son susceptibles a fractura. Y en este caso porque una granulometría que no cumple bien con la curva que se especifica para este material nos dará inconsistencias en el acople de las partículas, lo que generaría ruptura de partículas, en este caso las más pequeñas. Es de vital importancia revisar que la curva cumpla como la que vemos aquí en la parte derecha, donde tanto en el límite inferior como en el límite superior la curva del material queda justo en la parte media. Obviamente puede estar inclinada a límites mayores o menores, pero siempre dentro de esta curva para garantizar la calidad del material, ya que como es material para balasto debe cumplir ciertas condiciones en la repartición de cargas. Bueno, otra de las pruebas que se realizan para este tipo de evaluación de materiales es la de desgaste de los ángeles. Esta prueba consiste en, esta prueba determina la resistencia al desgaste y la fragmentación por impacto y choque de los agregados gruesos. La muestra de material se somete a un desgaste colocándolo en un material giratorio que podemos apreciar en la parte izquierda de la pantalla, junto con esferas metálicas. En este caso, la porción de prueba va aproximadamente de 15 kilogramos, como en este caso es material grueso, se considera de ese tamaño, y aproximadamente son 2 esferas metálicas. En este caso es de vital importancia revisar que el material, aquí como podemos ver en la parte izquierda, cumpla con la masa destinada para prueba, si no los resultados van a variar, y está especificada para 1000 revoluciones al ser agregado grueso. Aquí como vemos en la parte derecha, el material se separa principalmente en la parte gruesa, la parte generalmente que queda que vemos en el círculo de la izquierda es material fino producto del desgaste, tal cual como se puede ver, digamos, en la imagen, el material fino que se va a desperdiciar, o que más bien se toma como residuo de la prueba, a simple vista se observa que tiene un volumen mayor. En este caso la prueba se considera con respecto a las masas, por lo tanto es importante que el material, aún después de terminar la prueba, se le tiene que dar el lavado correcto para considerar bien esa diferencia de masas, para evitar ahí una influencia en los valores. Más cuando algunos materiales están en valores límite, pues evitar esa variación, ¿no? En algunos casos igual es importante realizar repeticiones de las pruebas, en este caso por ejemplo el desgaste, para evitar que haya alguna variación, por no sé, quizá alguna porción de material se consideró mal, quizá el agregado era un poco más pequeño, pues, puntos importantes a la hora de realizar el análisis. Bueno, otra de las pruebas que podemos ver aquí es la resistencia a la compresión. En este caso es para determinar tal cual la resistencia del material al ser sometido a compresión. En este caso las especificaciones me dicen que puede determinarse mediante un ensayo de carga puntual por transformación del IS50, que es el índice de carga puntual. Este IS50 con respecto a un valor estimado, dependiendo qué tamaño tengas de tus muestras a someter a la prueba, puede ser calculado un valor de compresión simple. En este caso, si no se realiza esta parte de carga puntual,
puede realizarse un ensayo de compresión simple, en este caso en probetas cilíndricas de material. En algunos casos es un poco más complicado garantizar este tipo de probetas, una por el tamaño a veces de los agregados que dificultan un poco extraer núcleos para realizar este tipo de probetas, otra que muchas veces el material puede tener ahí algunas diferencias en respecto al tamaño y dificulta a veces que las partículas sean relativamente sólidas. Puede tener ahí algún punto en donde la carga no se aplique de manera constante, entonces puede haber variaciones en el resultado. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio aplicamos principalmente el ensayo de carga puntual, en donde, como vemos en la parte de la derecha, bueno, en la imagen de la derecha, sometemos en este caso 20 muestras, que es lo que normativa nos maneja. Obviamente revisamos que cumpla las condiciones de que la carga aplicada y que la fractura sea en las puntas donde se aplica la carga, para ver que no haya variaciones, ¿no? Si hay algún punto ahí donde la fractura no se desarrolló en los puntos donde se aplica la carga, es importante repetir esa partícula o cambiarla por otra que sí cumpla. Bueno, otra de las pruebas es la de intemperismo acelerado. Esta prueba analiza el grado de desintegración del material a efectos climáticos y acción del tiempo. Este proceso es cíclico, por lo que se realiza en tal cual la normativa nos considera 5 ciclos. Cada ciclo corresponde a un tiempo del material sumergido en solución, en este caso sulfato de sodio o sulfato de magnesio. Ambas son permitidas por normativa, y otro ciclo de secado en horno. Como les digo, este proceso son 5 ciclos, en donde cada ciclo corresponde a inmersión en solución, secado, inmersión en solución, secado. En este caso lo que se busca es el deterioro del material pues tal cual a la acción del deshielo y de temperaturas extremas. Como les digo, esta prueba es muy importante en zonas donde el material puede estar susceptible a temperaturas muy altas como muy bajas, ya que esta prueba te simula la penetración del agua en los poros del agregado, que, como saben, al llegar a un punto de congelamiento, el hielo expande y puede llegar a fracturar algunos agregados. Entonces es de vital importancia garantizar que no cambie la granulometría del agregado, porque eso haría que nuestras cargas distribuidas en el material de balasto no sean las apropiadas. Bueno, otra de las pruebas también que les mencionaba al principio es la de absorción y densidad. En este caso, la absorción consiste en el incremento en masa del agregado debido a la penetración del agua en los poros de las partículas. En esta prueba no se incluye el agua adherida a la superficie. La densidad, que también se revisa en esta prueba, es la relación tal cual entre la masa y el volumen del material. Como podemos ver aquí en las dos imágenes, este es durante las pruebas que se desarrollan. En la parte izquierda podemos ver que el material está siendo secado porque se busca que no tenga destellos, o más bien que no tenga reflejos, porque eso implicaría que hay agua superficialmente en el agregado. Lo que se busca es eliminar todo este tipo de brillos, y posteriormente se realiza el pesaje en masa del material, ya que esta masa se realizan unos cálculos para calcular la absorción del material. Tal cual, la prueba solamente considera el material que fue absorbido, la cantidad de agua que absorbió el material, y no el agua que se puede encontrar en la parte superficial. En la parte derecha, como ven, el material se realiza una medición de la masa, en este caso inmergido en una tina. No sé si se puede apreciar muy bien por los destellos ahí que tiene la imagen, pero como pueden apreciar, este ensayo, pues nos encargamos de ver la densidad tal cual del material. Es mejor un material más denso que uno menos denso, ya que generalmente a menos densidad puede presentar mayores poros y puede tener cierta relación con la prueba de intemperismo acelerado, ya que la presencia de poros pues nos afecta en la penetración de las sales y la ruptura de estos materiales. Bueno, otro de los ensayos de control de calidad es de espesores mínimos de las partículas. En este caso se determina el porcentaje de elementos
que tienen un espesor inferior a 25 milímetros y también a 16 milímetros. En este caso es importante evitar porcentajes altos de partículas con espesores menores a los 25 milímetros. Partículas de este tamaño son muy susceptibles a tener fracturas, y por lo tanto las fracturas nos generan un cambio drástico en la granulometría. Como les digo, cambiar la granulometría nos afecta directamente en la forma en que distribuye las cargas el material de balasto. Bueno, aquí como vemos en la imagen, en la parte izquierda tenemos la porción que queda por debajo de los 25 milímetros, y en la parte del medio la porción que queda entre los 16 milímetros, sobre los 16 milímetros y debajo de 25 milímetros. Esta porción, junto con la pequeña que vemos en este lado, que es menor a los 16 milímetros, es de vital importancia evitarlas, ya que, como les digo, si presentamos partículas de estos espesores, son muy susceptibles a generar fractura y un cambio en la granulometría. Entonces es lo que se pretende evitar completamente en el balasto. Bueno, la estabilidad de volumen es igual a otra de las pruebas en la cual el material presenta alteración bajo influencia de condiciones atmosféricas. Esto puede presentarse en poco tiempo, ya sea como unos meses, así como en muchos años, incluso llegando a algunas décadas, ¿no? Esto depende igual del tipo de material, y esto produce un deterioro en algunos materiales, principalmente en los que llegan a presentar alguna debilidad. Esta prueba consiste en someter el material a ebullición por aproximadamente 36 horas. Después de que el material es sometido a este proceso de ebullición, debe ser secado en horno, y posteriormente se le realiza el ensayo de desgaste de los ángeles. Esto con la intención de, al tener los dos resultados, que es desgaste de los ángeles del material sometido a ebullición con respecto al desgaste de los ángeles sometido del material tal cual en estado normal, como se presenta la muestra, al comparar estos dos desgastes no debemos tener una variación del más del 5%, ya que si no el material debe ser rechazado. En este caso es una de las pruebas complementarias al desgaste de los ángeles, para ver las condiciones de resistencia al material a la influencia de cuestiones atmosféricas. Más adelante hay otra prueba igual que se compara directamente con el desgaste de los ángeles, que igual consiste más en las características del material. Bueno, otra de las pruebas importantes es la forma de la partícula. Como tal, el objetivo de esta prueba es determinar el porcentaje de partículas que no cumplen con la condición de ser cúbicas. En este caso es necesario contener partículas poliédricas que dificulten el deslizamiento entre las partículas, así como también es importante evitar partículas planas y alargadas, ya que estas tienen alta susceptibilidad a fraccionarse al presentar cargas o o al tener longitudes mayores a las de los otros materiales, pues son más susceptibles a que al aplicarle cargas, estas se fracturen y cambien granulometría. En la mayoría de las pruebas que hemos visto ahorita, siempre es importante revisar que el material no sea susceptible a fracturarse, porque les digo que esto implicaría un cambio en la forma en que distribuye el material las cargas. Aquí, como vemos en la parte izquierda, esta prueba necesita de un calibrador proporcional. En este caso, nosotros hemos realizado, según las pruebas de laboratorio, la prueba con una proporción de 1 a 3. En este caso, porque el material es enfocado a balasto. Es importante revisar que también la condición que se realiza, en este caso con respecto a la norma ACTM, es por el método B, en donde solamente se toman partículas planas y alargadas, que es la condición en la que se analiza. ¿Esto por qué? Porque prácticamente contener las partículas planas y alargadas hace que el material sea lo más susceptible a tener fracturas. Entonces, como les comentaba, siempre es importante en el balasto evitar que el material sometido a carga pueda fracturarse. Por lo tanto, se utiliza esta condición porque sería la más crítica presentada en un material. Como les digo, la condición usada es 1 a 3. Por cuestiones de forma del material, ya que en algunas pruebas realizadas usando la condición 1 a 2, el material prácticamente debe ser cúbico para que llegue a cumplir con la condición de la norma. En este caso la 1 a 3 está especificada
con respecto a pruebas de balasto, por lo tanto es la más correcta a usar en este tipo de ensayos. Aquí podemos apreciar dos porciones. Estos son dos diferentes materiales. En la parte izquierda un material que presenta pocas partículas planas y alargadas, que son las que vemos en la parte inferior. Y en el lado derecho, partículas que tienen un alto porcentaje de planas y alargadas. En este caso, como podemos apreciar, en la parte superior está el material restante de la porción de prueba. Como vemos, presentar una mayor cantidad de estas partículas hace susceptible al material a fractura, y es lo que se pretende evitar. Por lo tanto, aquí podemos decir que el material de la derecha, al tener un alto porcentaje de partículas alargadas, no cumple en este punto con respecto al material de la izquierda, que al tener un bajo porcentaje es apto más bien para uso como balasto. Bueno, como parte complementaria del espesor de las partículas y forma de la partícula, está la parte de longitud máxima de las partículas. Esta prueba consiste en seleccionar por medio de inspección visual y haciendo uso de un calibrador elementos con longitudes mayores a 100 milímetros. En este caso nosotros usamos el mismo deslizador que utilizamos para la prueba de forma de la partícula, en este caso dejando las dos aberturas que vemos en esta parte a una distancia de 100 milímetros. En este caso, para evitar que estemos moviendo ahí el vernier mucho, entonces se deja estable, y todas las partículas que a manera visual hayamos visto que tienen longitud mayor o cercana a 100 milímetros se ensayan en esta parte para ver qué porcentaje tenemos del material. Como les comentaba, se busca un porcentaje pequeño de estas partículas porque, aunque el material no sea necesariamente con un espesor mínimo o un espesor muy pequeño, la longitud de este agregado hace susceptible que igual bajo carga se fracture. Por lo tanto, es indispensable evitar materiales con longitudes mayores a 100 milímetros. En este caso hemos encontrado que los materiales que presentan longitudes mayores a 100 milímetros suelen ser de la porción que en el ensayo anterior entran dentro de la parte de partículas planas y alargadas. Entonces es una ligera relación que tenemos. Generalmente, cuando el material no presenta o tiene un porcentaje mínimo de partículas planas y alargadas, tampoco hay problema en que cumpla este aspecto de longitud máxima de las partículas. Bueno, otro de los ensayos es la limpieza del balasto. En este caso tenemos los finos y los polvos, en el cual es importante evitar que el material contenga partículas de polvo o material fino de cualquier tipo de fuente, ya sea por el transporte del material, por la extracción o por la manipulación a la hora de realizar los ensayos o obtener las muestras. En este caso se debe evitar que los polvos generen deslizamiento de las partículas, mayormente en presencia de humedad. Esto facilita la adherencia de partículas que podrían contaminar el material. En el caso de la presencia de agua, esto puede generar pequeños lodos que dificulten la interacción en partículas o la estabilidad de estas. Por lo tanto, si hay deslizamientos, afecta directamente la distribución de carga que puede dar el balasto entre las partículas. En este caso se consideran dos. La parte de finos considera el cribado que ellos toman por vía seca, que se realiza por una malla de 0.5 milímetros de abertura. En este caso, la parte de polvos considera un lavado por vía húmeda por la malla 0.63 milímetros. En este caso es importante aclarar que estos dos puntos son considerados por Fonatur. En el caso de la agencia reguladora, en vez de considerar la parte de vía seca y vía húmeda por estas dos mallas que son 0.5 y 0.063, se considera el lavado por la malla 200, que sería solamente la vía húmeda. En este caso la malla no es la 0.63, es la 0.075 milímetros, que es tal cual la prueba de lavado por la malla 200. Bueno, aquí vemos las dos mallas, en este caso la parte de vía húmeda en la parte izquierda y la parte de vía seca en la imagen de la derecha. En este caso es mayor el porcentaje que se presenta en la parte de la vía seca por ser una malla con abertura mayor. En este caso la vía húmeda, al ser un tamaño menor, solamente se presenta un porcentaje mínimo. Igual, como les voy a presentar más adelante, la especificación considera porcentajes muy pequeños en la parte de finos, ya que en su mayoría el material considerado para balasto debe tener una granulometría gruesa.
Bueno, continuando con las pruebas, está la de trozos de arcilla y partículas deleznables. En este caso, se debe garantizar que la muestra no contenga fragmentos de madera, fragmentos carbonosos, alguna materia expansiva, así como materiales metálicos o plásticos. Generalmente esta inspección se realiza de manera visual para obtener un porcentaje de estas partículas en la muestra. En el caso de los metales y plásticos, o también de madera o materiales carbonosos, sin problema puede hacerse de manera visual. En el caso de las partículas deleznables, este ensayo consiste en someter el material a absorción por 24 horas, como podemos ver en la parte izquierda. Después de que este material se mantuvo en el agua durante este periodo de tiempo, se somete a, ¿cómo decirlo? Por abrasión, pero no por fuerza excesiva, sino solamente con las yemas de los dedos, tratando de despegar o de eliminar todas estas partículas débiles que lleguen a estar adheridas al agregado. En estado seco estas partículas no suelen apreciarse, pero después del periodo de inmersión en agua, estas partículas se suelen debilitar y suelen presentarse como una especie de lodos. Es importante eliminar todos estos residuos sin usar fuerza excesiva. Incluso es importante evitar el uso de las uñas o algún objeto que pueda llegar a friccionar el material con exceso de fuerza, porque tal cual esto ya estaría modificando el resultado de la prueba. Como les digo, terminando este lavado y esta eliminación de partículas débiles que lleguen a presentarse en el material, se realiza una medición con respecto a la masa inicial y la masa final. Esto con la intención de obtener el porcentaje de partículas deleznables que llega a presentar el material. Bueno, otra de las pruebas es la de homogeneidad del balasto. Esta prueba busca determinar de manera visual la masa de partículas que lleguen a presentar características de meteorización o que suelen considerarse como partículas blandas. Esta prueba te pide que si obtienes un porcentaje mayor al 5% de este tipo de partículas en la porción de prueba que estemos analizando, es necesario realizar el ensayo de desgaste de Los Ángeles. Esto se compara directamente, así como hace rato les comentaba, la prueba de ebullición, o en ese caso estabilidad de volumen, que se considera por nomenclatura. La homogeneidad del balasto considera las partículas intemperizadas o que lleguen a presentar intemperismo, pero no por cuestiones de la prueba como tal, sino que el material, al estar presente, que llegue o que visualmente se aprecie que tiene un cierto desgaste por acciones ambientales. En este caso, como vemos en la imagen de la izquierda, es un poco difícil visualmente apreciar qué material o qué partículas lleguen a presentar debilidad o que lleguen a presentar meteorización, pero en laboratorio es un poco más como de la parte visual y de la experiencia de quien está realizando el ensayo. En algunos casos es muy fácil apreciarlas. Aquí, como vemos, en algunas partículas llegan a presentarse ligeros tonos de coloración, como podemos observar en las de este lateral, o como podemos observar, por ejemplo, en estas partes. Eso puede considerarse como partículas meteorizadas. En este caso va más por la experiencia de quien esté realizando el ensayo. Obviamente, si se consideran cuestiones que no necesariamente impliquen meteorización, puedes obtener un porcentaje muy alto. Entonces sí implica mucho la inspección visual exhaustiva de cada una de las partículas. Bueno, ya terminando con la parte de ensayos, está el análisis petrográfico de difracción de rayos X. En este ensayo se aborda una descripción física, ya sea en términos visuales, del aspecto del material, tanto su textura como color, dureza, granularidad, o también, así como también su clasificación petrográfica. Con el ensayo de difracción de rayos X, se determina la composición mineralógica de la muestra global mediante el análisis del difractograma obtenido del polvo. En este caso, en la parte derecha vemos la difracción de rayos X, en la cual se nos indica qué
¿Qué composición tiene el material? En este caso podemos observar que tiene cuarzo, tiene clorita y algunos otros componentes. En este caso, a partir del análisis petrográfico que se realiza al analizar visualmente la lámina obtenida del material o de la muestra de ensayo, podemos ver que el material, por ejemplo, presenta presencia de vidrio y plagioclasas. Esto ya va más enfocado un poco a la geología del material, pero es importante para determinar la composición del material. En este caso, si el material es sedimentario o si llega a ser de tipo volcánico, que es lo que se busca en materiales de balasto, por cuestiones de resistencia y durabilidad. Bueno, ya terminando toda la descripción de las pruebas realizadas en material de balasto, podemos ver que del listado para Fonatur y RTF hay consideraciones similares en algunas de las pruebas. Por ejemplo, hay unas que no se consideran, como les comentaba en la parte de finos, que es el cribado por la malla de 0.5 milímetros, en donde Fonatur nos pide un valor menor o igual al 0.6% con una tolerancia de más 0.4, que en el caso de RTF no lo considera necesario. En este caso ellos consideran un porcentaje de lavado por la malla 0.63 milímetros menor a 0.5 con una tolerancia de 0.2. En este caso RTF me dice que con un porcentaje menor o igual al 1% el material estaría siendo aprobado. Otra de las características que podemos ver es que en la parte de espesores mínimos a RTF no le interesa saber qué materiales tengo con espesores menores a 16 milímetros. En el caso de Fonatur podemos apreciar que me pide un material que el porcentaje de materiales con espesor menor a 16 milímetros esté por debajo de del 5%, en este caso con una tolerancia de más 1. Otro de los ensayos que podemos ver es la de longitud máxima del agregado, que como tal ARF no lo considera, y para Fonatur me pide igual un porcentaje menor al 5% con 1 de tolerancia. En este caso podemos ver que en los demás materiales no hay ningún problema. Con respecto a la densidad se maneja un porcentaje de 2.6, una densidad de mayor a 2.6 toneladas por metro cúbico. Y en absorción, pues en las dos, como vemos, igual se manejan los mismos valores que deben ser por debajo del 1%. En este caso RTF no me considera tolerancias, pero Fonatur sí me considera una tolerancia del 0.5%. En el interperismo acelerado, como vemos, igual no hay ningún cambio, así como en desgaste de Los Ángeles. Como podemos ver, el ensayo de estabilidad de volumen y homogeneidad, que igual va relacionado con el desgaste de Los Ángeles, para RTF no está considerado, pero para Fonatur sí. En este caso, aunque no tenga tolerancias, se compara directamente con el desgaste de Los Ángeles normal, buscando que no haya una diferencia del 5%. Mayor al 5% entre el desgaste normal y el desgaste en ebullición o el desgaste en homogeneidad. En la otra parte de componentes perjudiciales o partículas deleznables, vemos que igual ambas me manejan un porcentaje del 0.5% como máximo. Y de ahí en fuera, la única parte que es importante aclarar, que Fonatur solamente me considera materiales que después de la prueba de petrografía y difracción de rayos X se me especifiquen como materiales de origen volcánico. En cambio RTF me pide tanto materiales que sean volcánicos, como también me permite el material que sea considerado como dolomita a partir del análisis petrográfico. Entonces son ligeras variaciones de las especificaciones que cada uno maneja. En este caso es importante ver en qué condiciones se va a analizar cada material, porque como les digo, no se evalúa de la misma manera para Fonatur como RTF, aunque en algunas pruebas suele ser la misma consideración. Bueno, como tal, la intención de todas las pruebas es realizar, aquí como vemos en la imagen de la izquierda, una localización a nivel nacional de todos los bancos que cumplan con la calidad para tener material de balasto o para extraer material de balasto. Esto con la intención de usarlo en obras ferroviarias desarrolladas en el país. Esto sale aparte del proyecto interno 15-22 que tenemos desarrollando en el laboratorio. Por lo tanto, lo que se busca a largo plazo es tener una base de datos nacional, en donde se ubique, por ejemplo, una hora prioritaria de algún cambio de materiales o así, y se tenga una base de datos en donde puedas observar qué materiales son convenientes para usar en tu obra.
En este caso se considera también incluir las propiedades o los valores que cumpla cada material para cada una de las pruebas, así como también adjuntar datos específicos de cada banco, ¿no? Así como características petrográficas y cuestiones de análisis. Ya como conclusión, es importante que los materiales de balasto cumplan con las características de calidad, así como las partes de propiedades físicas y mecánicas. Generalmente se considera que si el material cumple con las propiedades mecánicas, no es necesario, no es necesario rechazar directamente el material, porque la parte física puede modificarse por algún proceso de trituración. Entonces es importante realizar todas estas pruebas y cumplir con la calidad que el material solicita. Bueno, como ven, en la parte superior está mi contacto. Cualquier duda, ahí está el contacto. Gracias. Instituto Mexicano del Transporte.